Ayer soñé una cosa muy extraña. Una niña que se pierde en un bosque, una lengua que la hace hablar con animales y una luna que se lo enseña. Al despertar me quedé rayadísima. ¿Existirá una lengua así? A ver, que ya sé que lo de hablar con animales, pues quizás sea un poco ambicioso. Pero ¿y algo parecido? Pues investigando descubrí que existe el esperanto, que es una lengua creada artificialmente y muy fácil de aprender para que cualquier persona del mundo pueda comunicarse entre sí. Y sí, el inglés existe, pero esta lengua tiene una historia distinta y unas intenciones un poco más ambiciosas. Así que terminé hablando con un esperantista, es decir, una persona que habla esperanto. Pero primero, vamos con el sueño. Era algo así como... Julia despierta entre la maleza, envuelta por un fuerte olor silvestre. Confundida, se incorpora y atisba estar en una pradera. Ve una colina a lo lejos y se dirige hacia ella. Desde la cima, vislumbra un riachuelo que colinda con un bosque. Los árboles la abren camino. Y el silencio de la brisa le embriaga. Sonríe. Aunque no debería estar tan tranquila, se reprocha. Su calma inexplicable la inquieta. Continúa explorando. Ve a un ciervo tras un árbol. ¡Hey! ¡Hola! El ciervo huye. Un haz de luz revela una colonia de hormigas a las que Julia corta el paso con el dedo. ¡Hola, chicas! Perdonad, ¿podéis ayudarme? Dos de ellas se la suben y la muerden. ¡Ay! Avanza hasta una roca rodeada de matorrales. Un petirrojo se la acerca. Ella, cauta y ya poco confiada, le consulta. Hola, ¿podría decirme dónde estoy? El pájaro ladea la cabeza, la mira como juzgándola y alza el vuelo. Pero los días pasan y Julia no tiene más remedio que adaptarse. Aprende a pescar valiéndose del recuerdo de las películas de náufragos que tantas veces había visto, aprende a alimentarse de plantas, sus preferidas son el amaranto silvestre y las frambuesas, y camina mucho. Por la noche, acostumbra a hablarle a la luna. La soledad se le enquista, pero el graznido de las aves la recuerdan que hay vida más allá. Solo tiene que encontrarla. Hola, zorrito, ¿qué tal? Yo soy Julia. Hola, búho. ¡Jo! ¡Vaya ojazos! ¡Oh! ¡Ardillita! ¡Vaya dientes! Pero nada, nunca había respuesta, hasta que una noche... Luna, lunita, ¿alguien me escuchará algún día? Sí, querida. ¿Perdón? Sí, soy yo, la luna. Posiblemente me conozcas por haber salido en todas las noches por tu ventana. Pero... Querida, llevas días suplicándome para hablar. ¿Cómo? Casos como el tuyo veo todos los días. Cada noche en distintos rincones del mundo hay alguien como tú, solo, ansiando hablar con el otro, compartir, pero no puede. Así que hoy, como me siento generosa, os estoy ayudando. Aquí te dejo un par de hojitas que te tienes que aprender para poder comunicarte con quien quieras. Es una lengua universal y solo tiene 4 reglas básicas. Muy fácil. Oh, gracias. En fin, se me hace tarde. Chao. Julia aprende el idioma esa misma noche y al amanecer lo prueba con un ciervo que la solía visitar. No tiene sus característicos cuernos, están como cortados y eso a ella la preocupa, así que le pregunta si está bien. El ciervo la observa. Emite un sonido gutural, bajo, como un susurro mezclado con el viento. Y para su sorpresa, Julia lo entiende. Sí, pequeña, es normal, pero nos vuelven a crecer más grandes y fuertes. Ah, bien. Él termina de comer y se va. Julia no lo puede creer y se pregunta si todo esto es real. Aparece una ardilla que, agitada, sube y baja de un árbol. Lleva nueces que esconde bajo tierra. Parece alterada. El petirrojo se le acerca. No te preocupes, es normal. Algunas ardillas, como la señorita Miller, tienen tan buena memoria que olvidan dónde esconden su comida. Y así reforestan el bosque. Julia sonríe. Los observa y se da cuenta que ya no está sola. En los días siguientes todo le habla. Los árboles que la susurran, las hormigas la enseñan túneles subterráneos. Una tarde, mientras comparte semillas con el ciervo, ahora ya con brotes de cuernos nuevos, le pregunta: ¿crees que podré volver a donde estaba? El ciervo responde sin apuro: a veces no se vuelve, a veces se siembra y uno se queda donde empieza a crecer. Julia mira a su alrededor. Ya no es una visitante más. El bosque es también suyo. Esa noche alza la vista. Gracias, lunita. La luna brilla. No responde. Ya no hace falta. Y me empecé a preguntar, ¿existirá una lengua creada artificialmente que sirva para unir, crear puentes, evitar el aislacionismo, la soledad y fomentar la comunidad y pertenencia? A veces las lenguas se imponen en territorios como muestra de poder, o tienen connotaciones,
o son el símbolo de según qué culturas. Pero imagínate que se crea una lengua fácil de aprender, neutral, que no esté vinculada a ningún territorio y que encarne valores como la igualdad, la solidaridad o la paz. La lengua es el medio a través del cual hablamos, pensamos, nos conectamos, por eso es tan importante. Y el esperanto surgió siendo consciente de todo ello y con muy buenas intenciones. Pero, ¿por qué no me sonaba hasta ahora? ¿Se utiliza de verdad? ¿Cómo surge? Y como tenía demasiadas dudas, acabé hablando con Pedro Hernández, expresidente de la Federación Española de Esperanto y profesor del idioma desde hace muchos años, para ver si podía resolvérmelas. Bienvenidos a Ayer Soñé. Ayer Soñé, un podcast de Marta Gómez. Vale, pues estamos aquí con Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es el esperanto? Bueno, el esperanto es ante todo una lengua como otra cualquiera, que a diferencia de las lenguas así llamadas naturales que surgen durante muchísimo tiempo unas de otras, como el español que procede del latín, indoeuropeo, es una lengua que se creó también partiendo de materiales de otras lenguas, de palabras de procedencia latina, alemán, ruso, etcétera, y con una gramática muy original y muy sencilla, que permite expresar lo mismo que cualquier otra lengua, pero que da la facilidad de aprenderla con mucha rapidez y además que sea realmente sencilla para todos los hablantes de cualquier lengua, para unos más, otros menos, pero es mucho más sencillo para cualquiera aprender esta lengua que aprender el inglés, por ejemplo, o el francés. Entonces, la finalidad de la lengua es que la gente se entienda entre sí. El fundador del Esperanto tenía la esperanza de que esto sirviese también como un aporte significativo a la paz. Tenía la idea de que los pueblos luchaban entre ellos porque no se entendían, y por lo general eso es una lengua muy sencilla de aprender, creada con la finalidad de que la gente de todos los países, todas las culturas se entiendan, puedan intercambiar experiencias, sus culturas, sus sentimientos, etcétera, etcétera. Y más concretamente, ¿cómo surge la lengua? Bueno, la lengua surge porque el autor Zamenhof vivía en una ciudad, Białystok, en Polonia, donde había varias comunidades. Había judíos, había polacos, alemanes, rusos, bielorrusos, y vivían cada uno apartado en su comunidad y bastante enfrentados. Entonces esto lo vivió él de pequeñito, y desde pequeño tenía la idea de crear una lengua común que sirviera para evitar, digamos, este distanciamiento entre las diversas comunidades, ¿no? Y entonces de ahí surgió la idea de crear el Esperanto. Hubo algunos bosquejos de otra lengua más primitiva que hizo, y a partir de conocer otros intentos de crear una lengua artificial como el Volapük, por ejemplo, de tomar nota de fenómenos que ocurrían en otras lenguas, por ejemplo en las lenguas eslavas, el ruso, por ejemplo, pues fue moldeando una gramática que al final, hacia 1887, me parece que es la fecha en que se creó, en que publicó la primera gramática, pues fue el inicio de la existencia de la lengua y de la existencia de la comunidad de esperantistas que se ha ido desarrollando poco a poco en todo el mundo. ¿Y cómo ha llegado a nuestros días? Porque he leído que hubo una época en la que se hablaba más, luego un poco menos, había gente que no... Ha tenido épocas vinculadas a las coyunturas mundiales, ¿no? Por ejemplo, cuando se publicó la primera gramática, ya existía un caldo de cultivo, porque el Volapük, que comentaba que era la lengua anterior, ya había desarrollado entre muchísima gente la idea de tener una lengua de comunicación neutral y común. A partir de la publicación de la primera gramática hubo un desarrollo bastante fuerte de la lengua. Hubo muchos grupos que hablaban Volapük que se pasaron al Esperanto, aparecieron grupos en muchos países, incluido en España, y poco a poco fue creciendo, se hizo muy popular, tuvo sus más y sus menos durante la Primera Guerra Mundial, y también durante los años 20 y 30 tuvo bastante éxito, sobre todo en determinados grupos, dependiendo también de la idiosincrasia de cada país. Por ejemplo, aquí fue muy popular entre los grupos anarquistas, por ejemplo. Durante la Primera Guerra Mundial tuvo una función muy importante para relacionar a gente de distintos países, de familiares que quedaban aislados.
para comunicarlos entre ellos a través de una sede que teníamos en Suiza, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que muchos de los sueños que tenía la gente de la comunidad universal, de la comunicación, de la hermandad y demás, se desplomaron bastante con las guerras de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, y entonces hubo un periodo de decadencia, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial siguieron habiendo comunidades, pero no con la fuerza que tenían en los años 20, años 30, antes de la Primera Guerra Mundial. Ahora lo que está ocurriendo es que Internet ha dado un impulso bastante fuerte al movimiento esperantista. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que primero lo aprende por su cuenta, tanto con páginas de Internet especializadas como lernu.net, a través de aplicaciones como Duolingo. En Duolingo, sí, hay mucha gente que lo aprendió en Duolingo, sobre todo tenemos varios compañeros que lo han aprendido durante la pandemia, no tienen otra cosa que hacer, sacaron el Duolingo, anda, Esperanto, ¿esto qué es? Vamos a ver, y se pusieron a aprenderlo, y ahora son asiduos, ¿no? de nuestras reuniones, ¿no? Entonces hay mucha gente que lo aprende por su cuenta y que lo usa a lo mejor para relacionarse con gente en Internet, ¿no? Simplemente lo aprendieron por gusto. Hay gente que lo estudia como si fuese el Klingon o alguna de estas, o la lengua de los elfos, pero hay mucha gente que lo usa también para comunicarse con otras personas. Lo único, digamos, lamentable de este fenómeno es que mucha de esta gente no se comunica físicamente con otros esperantistas, no tiene el ánimo de conocer gente personalmente, de viajar con el esperanto, de asistir a reuniones, interactuar, digamos, fuera de lo virtual, ¿no? Entonces ahora, más que la idea de hacer propaganda del esperanto para que la gente aprenda, lo que hay que hacer más bien es hacer un poco de pescadores para toda esta gente que está en el ciberespacio, pues que poco a poco se vayan animando a usarlo realmente en la vida real, como es para viajar, para participar en actividades culturales, etcétera, etcétera. Hace poco descubrí que había un top 5 de Esperanto en Spotify. O sea, se hacen productos culturales. Sí, hay una vida cultural bastante importante. Hay grupos que cantan en esperanto, hay mucha literatura tanto traducida como original. Por ejemplo, aquí en España tenemos la Ibera Escolo, la Escuela Ibérica, que es uno de los movimientos literarios más importantes dentro del mundo mundial, por decirlo de alguna manera, perdón por la redundancia, del mundo esperantista de todos los países, y que sobre todo hace poesía. Y sí, hay un movimiento literario original bastante importante, editoriales especializadas que publican libros en esperanto. En música hay quien tiene también sus podcasts, hay también quien tiene páginas de YouTube con vídeos y entrevistas también en esperanto. O sea, hay un movimiento cultural bastante significativo para la comunidad que somos, ¿no? Comparado con otras comunidades lingüísticas, tenemos una vida cultural bastante más intensa. Bastante rica. Sí. ¿Y qué tiene de distinto frente a otras lenguas? Lo has dicho antes un poco por encima, que es más fácil. Exactamente, eso es lo fundamental. O sea, es una lengua muy simple de aprender. Yo soy profesor de esperanto y los cursos que imparto suelen ser de 3 meses, solamente 2 horas los sábados. En ese tiempo una persona ya puede tener la base para empezar a hablar y para empezar a profundizar por su cuenta. Con 3 meses más de clases una persona ya puede tener cierta afluencia, ¿no? Evidentemente no es comparable con el tiempo que se requiere para aprender inglés o francés o pero todavía alemán o alguna lengua de estas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, te abre las puertas a conocer gente de todo el mundo, a abrirte a culturas, a la literatura de muchos países. Por ejemplo, hay mucha gente que traduce, entre nosotros los españoles, que traducen su propia literatura al esperanto. Con lo cual muchas veces tienes traducciones mucho más fidedignas porque están hechas por hablantes de la lengua, incluso de literatura que no está traducida a otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que tengo varios libros de literatura china traducida al esperanto que tienen una calidad de traducción mucho mayor que la que hay de esos libros al español, ¿no? Porque es una lengua muy flexible, es una lengua muy lógica, con muchos matices, y permite adaptar muy bien tu propia lengua al esperanto, ¿no? Y luego el tema de la neutralidad, o sea, es una lengua que no presupone la supremacía de una lengua, una cultura, como es en el caso actual de la lengua inglesa, ¿no? Que yo no tengo nada contra Shakespeare ni contra el inglés, tengo bastante contra la imposición, ¿no? La obligación de que todos tengamos que aprender inglés cuando hay
otras opciones más fáciles, más neutrales, más democráticas, como es el esperanto. ¿Y sabrías decirme alguna palabra o expresión en esperanto que no tenga traducción a español que a lo mejor te guste? Bueno, por ejemplo, en esperanto puedes hacer imperativos interrogativos. Es imperativo, sí que es imperativo si lo preguntas. Exactamente. Se podría traducir como vamos a tal sitio, pero con un sentido imperativo. Entonces, eso, por ejemplo, no lo tienes en español, ni que yo sepa, ni en otra lengua. Luego tienes participios, ¿no? Cuando yo iba a ir a tal sitio, pues lo puedes hacer con un participio, con una palabra sola. Sí que tiene cosas que no se pueden expresar fácilmente en una lengua natural, porque el esperanto es como un Lego, es como un juego de Lego. Tú tienes las piezas y luego las organizas como quieras. Hay unas reglas muy simples, son 17 reglas las que tiene. Sí, exactamente. Tú puedes crear las palabras, incluso si no sabes cómo habitualmente se llama a un concepto, te lo puedes inventar usando las raíces, partículas y demás, y te van a entender. Por eso muchas veces traducir de tu lengua materna al esperanto, o mejor dicho, al revés, del esperanto a tu lengua materna, crea problemas, porque hay conceptos que se pueden crear en esperanto que no tienen un equivalente exacto a tu lengua materna. Entonces tienes que usar un circunloquio, una fraseología para poder expresar lo mismo, ¿no? Investigando acerca del tema, leí que existe una teoría lingüística, que no sé si te suena, que es la hipótesis de Sapir-Whorf, que dice que dependiendo del idioma que tú hables, como que ves la realidad de una manera u otra. Uh-huh. Por ejemplo, leí que en el sureste de Estados Unidos se habla una lengua que no distingue entre presente, pasado y futuro. Entonces ven como el tiempo como más fluido. ¿Crees que sucede lo mismo con el esperanto? Es difícil decir si una lengua es la que condiciona el pensamiento, la visión del mundo, o es la visión del mundo la que condiciona el idioma, ¿no? Respecto al esperanto, lo que te puedo decir es que hay un condicionante en general que hace que una persona estudie esperanto, y es, dicho de una manera muy simple, el deseo de hacer amigos, de conocer gente, conocer otras culturas. Eso ya conlleva una apertura de miras que es enriquecedora, porque esa persona lo que quiere es crecer culturalmente, crecer como persona, interactuar con otras formas de pensar, ¿no? Entonces, eso es una cosa que es muy, muy habitual entre las personas que deciden aprender esperanto. Hay gente que lo aprende por curiosidad, hay gente que es muy friki y por eso lo estudia, pero normalmente la persona que dedica un tiempo para algo que no le va a dar un rendimiento económico, es gente que lo hace porque tiene una serie de inquietudes sociales, humanas y demás, que es lo que le inducen a aprender esta lengua y dedicar un tiempo a aprender esta lengua, ¿no? Entonces, digamos que sí, no diría yo que la lengua condiciona la visión del mundo, pero sí que hay una relación entre la lengua y la visión del mundo. Y también leí que el esperanto tiene un valor propedéutico. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Y si bueno, experiencia. El valor propedéutico del esperanto es básicamente que se trata de una lengua con una gramática a priori muy sencilla, muy básica. Luego, una vez que te metes en ella, es todo mucho más complejo por todos los matices que puedes expresar, por todas las propiedades, las capacidades que tiene expresivas la lengua. Pero es una lengua absolutamente lógica. Eso es lo que sirve, es que si una persona aprende esperanto, ya adquiere una consciencia lingüística muy lógica, muy clara, que le va a permitir más adelante aprender otros idiomas con más facilidad. De hecho, se han hecho experimentos de coger alumnos de un colegio, poner a la mitad aprender inglés y la otra mitad aprender esperanto, y al cabo de unos meses que los que hablaban esperanto empezasen a estudiar inglés. El resultado fue que los que empezaron inglés después adelantaron a los que habían empezado antes y los superaron, porque tenía una visión, un esquema mental de la gramática que todavía no tenían los otros. Antes me comentabas que tenías unas hijas que... Sí, efectivamente. Mis hijas tienen el esperanto como lengua paterna. Hay 1 millar de niños en el mundo que están en esta situación. Muchas veces son de parejas que se han conocido en el mundo del esperanto y tienen los dos como lengua común el esperanto, y claro, los niños crecen hablando el esperanto, ¿no? Te podría contar muchos ejemplos. Me acuerdo ahora mismo de una pareja que viven en Noruega. Él es de allí, de Noruega, y la mujer es rusa. Se conocieron por el esperanto. Curiosamente, él
y la mujer hablan esperanto entre ellos, pero cada uno habla en su lengua nacional con la hija. Pero yo conocí a la hija la primera vez que fue un encuentro esperantista, tenía la niña como 9, 10 años, y aunque ella nunca había hablado esperanto, llegó allí, se juntó con otros niños esperantistas y se puso a hablar con ellas como si lo hubiese hablado de nacimiento, ¿no? En el caso de mis hijas, no. Las madres de ambas, la primera no es esperantista, la segunda sí, pero con la primera, que es con la que yo convivo, la madre no hablaba esperanto. Y fui yo quien desde que nació le hablé exclusivamente en esperanto, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa en mi familia, que no la hay en otras familias esperantistas, y es que mis hijas se separaron muy pequeñitas, ¿no? Cuando mi hija menor tenía 2 o 3 años, se fue con su madre, que era alemana, a vivir a Alemania. Y es el único caso que yo conozco, porque normalmente si son 2 hermanos que hablan esperanto en la misma familia, tienen el esperanto y la lengua nacional común. Mis hijas no. Mis hijas es el único caso que conozco en que solo tienen el esperanto como lengua común, porque una hija habla español y esperanto y la otra habla alemán y esperanto. Es un caso realmente único. He explorado a ver si hay algún caso más, pero no, es el único. También fuiste exdirector de la Federación Española de Esperanto. Sí, soy presidente. Y también eres profesor de Esperanto. Sí. ¿No? ¿Qué actividades llevas a cabo, se han llevado a cabo, se llevan a cabo para seguir promoviendo el...? Bueno, hay muchas actividades, hay muchos grupos en España, en muchas provincias, en muchas ciudades, unos más activos, menos activos, dependiendo también de lo activos que sean las personas allí y con ánimos de organizar cosas. Aquí en Madrid solemos tener una reunión el primer sábado de cada mes. Ayer lo tuvimos, que quedamos en una cervecería, en una pulpería, mejor dicho, que está además en la calle Idioma Esperanto, que existe aquí en Madrid. Hay una pulpería donde nos juntamos el primer sábado de cada mes, y luego aquí en la sede de la Federación, que es donde nos encontramos, todos los lunes a partir de las 6:30 hay gente que viene a hacer cualquier tipo de actividad administrativa. A veces organizan lecturas de teatro, a veces viene gente de fuera, nos da alguna charla sobre algún tema de su país, y luego pues también cuando vienen esperantistas quedamos con ellos, vamos a comer, les llevamos a ver la ciudad, que es lo mismo que suelen hacer ellos en su ciudad cuando vamos nosotros a verles, ¿no? Entonces intentamos tener una vida cultural razonable. No podemos hacer demasiadas cosas porque si no la gente también se cansaría, la gente tiene también su vida privada, pero por lo menos tener una serie de actividades que de alguna manera cubran esa necesidad de practicar el idioma, de relacionarse, etcétera, etcétera. Aparte, naturalmente, de los congresos que hacemos todos los años. Hay congresos nacionales, el último fue en Soria, a 1 de mayo, y luego hay congresos internacionales, por ejemplo, este año es en Brno, en la República Checa, el año pasado fue en Tanzania, y bueno, hay un montón de actividades de este tipo en todo el mundo, en España, incluso hay una página especial en internet donde se publican todos, tanto encuentros presenciales como virtuales, vamos, hay mucha actividad. Pues ya para terminar, te voy a hacer la pregunta que hago a todos mis invitados, que tiene que ver con los sueños, porque yo estoy aquí porque tuve un sueño. Ajá. Entonces te quería preguntar, ¿alguna vez has tenido un sueño que te ha hecho reflexionar, enseñado algo sobre ti? Es una pregunta un poco complicada. Eso tiene uno que preparárselo y pensarlo y meditarlo, ¿no? Porque sueños uno tiene muchos a lo largo de la vida, ¿no? Yo tenía un sueño recurrente, últimamente no tanto, pero sí que lo he tenido recurrente durante muchos años, que es el de volar. El de estar volando y viendo las cosas desde arriba, ¿no? Esto no sé si tendrá algo que ver también con la voluntad o instinto de liberarse de algo, de romper cadenas, y esto también puede tener relación con la idea que tiene el esperanto de abrirse, de soltar las cadenas, de superar los límites nacionales, de tu país, de tu tierra, y abrirte más a todo lo que es una cultura universal, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Pedro, hasta aquí la entrevista, y gracias a los que nos escucháis, nos veis, nos vemos en 15 días. Ayer soñé, un podcast de Marta Gómez.